Muy buenas noches con todos. Gracias por estar aquí en el programa de Diálogo Filosófico de la Sociedad Peruana de Filosofía. Esta noche tenemos la presentación de Iván Nateri Romero, quien es licenciado y magíster en Filosofía por San Marcos, donde también ha estudiado el doctorado, y que ha dedicado su vida académica a la reflexión sobre el pensamiento latinoamericano y, por supuesto, sobre asuntos también ligados a la filosofía política y a la ética. Tenemos además una, diría, presentación sugerente, porque sabemos que la figura de Francisco Miro Quesada Cantó Arias es una figura nuclear, ¿no? Ya Iván nos va a cantar con detalle, pero recordemos que Miro Quesada pertenece a esta extraordinaria generación en la que estaba Salazar Bondi, ¿no? Y que desde el Perú tuvo un alcance regional y global de aquello que estuvo dedicado no solamente a la reflexión sobre la naturaleza de la filosofía en América Latina, sino también sobre estas fronteras y debates contemporáneos. Y Miro Quesada fue una figura que también exploró otras dimensiones ligadas a la promoción y a la difusión del filosofar. Fue periodista, fue guionista, ¿no? Y también fue un gran difusor de la ciencia. Alguien que estuvo muy preocupado en convertir la plataforma periodística en un escenario para que pueda ser alcanzable, democrático, a todo tipo de lector de nuestro país y, por supuesto, a nivel regional desde la filosofía. Esta noche tenemos entonces con la Sociedad Peruana de Filosofía invitado a Iván Nateri, a quien dejamos el uso de la palabra. Gracias, Iván, por aceptar, y escuchamos hoy lo que nos tienes que decir sobre el gran Francisco Miro Quesada. Un poco incorporándose a la sala. Agradezco a los organizadores del evento, la Sociedad Peruana de Filosofía, a todos los organizadores, a Carlos, a Eliel y principalmente también al presidente de la Sociedad Peruana, que es Rubén Quirós. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre el concepto de ideología en Miro Quesada, pero tratando de investigar un poco otras fuentes alternativas como son algunos artículos periodísticos, ¿no? Hace algunos años, con algunos amigos, pudimos participar de una lectura anual de Francisco Miro Quesada Cantó Arias, y leímos ciertamente algunos libros importantes donde trata el tema de ideología, como Humanismo y Revolución, que es un clásico, ¿no? Pero también pudimos acceder a través de la Hemeroteca del Comercio, ¿no? A algunos artículos del Dominical principalmente, ¿no? Entonces voy a pasar algunas PPTs para iniciar la presentación. Bien. Bueno, Miro Quesada es muy precoz, inicia a los 17 años, en 1936, ¿no? En el Dominical, ¿no? Con el artículo Schopenhauer y los dibujos animados. Propiamente no he podido encontrar el dato, desde el tiempo, en realidad, del taller que estuvimos leyéndolo hasta ahora, de cuál fue el último artículo que escribió en el Dominical. Lo que sí pude acceder a los filosofemas, ¿no? Que eran notas periodísticas, pero más cortas, ¿no? Que eran notas periodísticas más cortas, ¿no? Y que las escribió de 2010, 2011, ¿no? Para adelante, ¿no? Y él fallece en el 2019, ¿no? ¿Y por qué formato periodístico? Ciertamente no he plasmado algunas cosas que he rescatado, ¿no? Pero entiendo, y por las lecturas también de los artículos periodísticos de Francisco Miro Quesada Cantó Arias, que hay otro componente, hay una intrepidez distinta, hay un componente de inspiración distinta, se arriesga más a hacer algunas hipótesis, es más interdisciplinario, se vincula bastante con la realidad, es bastante comparativo a comparación de sus libros, ciertamente tiene un carácter ensayístico, ¿no? Y además, pues, alcanza a otro tipo de audiencia que rebasa las comunidades académicas, ¿no? Entonces, hay ahí algunos detalles y algunas sutilezas que no se puede mostrar porque sería describir todo el artículo, pero de eso va un poco la inquietud de acceder a ese tipo de fuentes, ¿no? Bien. En el 61 él escribe su primer artículo ya directamente relacionado con la ideología.
o es lo que rastrea un poco de las decenas de artículos que pude sacar de la Hemeroteca de Comercio, ¿no? ¿Qué nos dice acá? ¿No? Él primero hace un rastreo, como todo filósofo analítico que es cientista, ¿no? Intenta aclarar la palabra, ¿no? Que no sea ambigua, ¿no? Y recorre un poco históricamente, ¿no? La conceptualización de dicha palabra, ¿no? Principalmente la historia occidental, ¿no? La ideología de Estudio de Tracy, ¿no? Bueno, es un estudio de las ideas, ¿no? Es una teoría del pensamiento y por tanto está relacionada con la lógica y con la psicología, ¿no? Mientras va haciendo ese recorrido, en este artículo hace mucho hincapié en Marx y el marxismo. Con Marx no es confrontativo con Marx, más bien es un muy buen lector, me parece, de mi perspectiva de Marx, pero el marxismo sí es fuertemente confrontativo, ¿no? Principalmente del Diamat de Stalin, ¿no? Por ejemplo, en esa cita que está en verde, podemos ver a un Miro Quesada que pues ha leído la copiosa obra de Marx, ¿no? Porque plantea que la ideología ciertamente tiene un sentido de universalidad para Marx, pero no nos está refiriendo en la cita que la ideología es una opacidad de la subjetividad y que todas las formas de conciencia social, como las religiosas, culturales, políticas, filosóficas, son formas de justificación de la clase dominante, como la burguesía, ¿no? Esa sería la falsa conciencia, ¿no? Y pues ahí el mismo marxismo podría caer en esa trampa, ¿no? De la falsa conciencia, porque el marxismo sería pues también una expresión filosófica, ¿no? Y es una buena lectura en esa cita, que él ciertamente, como tiene carácter ensayístico, no hace citas de libros en este artículo, ¿no? Pero podemos ver ahí que asigna, digamos, a una clase social una determinada concepción del mundo, una determinada ideología. Entonces, la clase proletaria tendría una ideología, una concepción del mundo, sus formas culturales, políticas, artísticas. La clase burguesa también, ¿no? Es decir, tiene una lectura bastante precisa de lo que es la ideología alemana. En la ideología alemana, ciertamente, está el tema de la falsa conciencia, ¿no? Donde todo está invertido, donde todo es la justificación de la clase dominante, toda la superestructura, digamos, ¿no? Pero claro, ahí también, lo que sabe, en esa cita, infiero que es preciso, porque en la ideología alemana hace referencia, ¿no? Se dirige a los neo-hegelianos, ¿no? Que ellos tienen la falsa conciencia, ¿no? Porque solamente se quedan en el discurso filosófico y la crítica filosófica y no lo vinculan con un sujeto revolucionario como el proletario, ¿no? Y en el Capital, en los prolegómenos y en los epílogos, trata el tema de la falsa conciencia también, ¿no? Pero dirigida a los economistas británicos, ¿no? Que son los vanguardistas, ¿no? Los economistas clásicos, los economistas vulgares, ¿no? Y que ellos propiamente, por esa falsa conciencia, por esa opacidad que tienen, ¿no? En ver la realidad, no pueden captar esas condiciones internas de la sociedad y de la economía, ¿no? Ya en el prólogo de la contribución a la crítica de la economía política, hay una lectura nueva de lo que es no es propiamente falsa conciencia, sino esta idea de la base y la superestructura. Pero la superestructura sería dirimente, es decir, las formas de conciencia social, como la política, la cultura, el arte, la religión, sirven para darnos cuenta del conflicto y el antagonismo de clases que hay. A veces, como lo dice en la contribución, en el prólogo a la contribución, los sujetos en esas formas culturales, políticas, filosóficas, artísticas, identifica o no a su sujeto antagónico, a la burguesía. A veces sí puede identificarlo, pero le sirve para dirimir esas formas de conciencia social, ¿no? El conflicto social, ¿no? El conflicto de clase, ¿no? Entonces, en ese sentido de precisión es que hace esa pequeña cita de 3 líneas, ¿no? Donde no realiza la crítica clásica que se le hace a Marx, ¿no? Donde todo estaría invertido, ¿no? Y donde toda actividad humana, toda producto de la conciencia social es la expresión de la cultura dominante, ¿no? A Stalin sí lo critica por el tema de la ciencia burguesa y la ciencia burguesa y la ciencia revolucionaria, ¿no? Y que diría que ciertamente las matemáticas, incluso las ciencias naturales, pertenecerían a la clase burguesa, ¿no? Ahí sí, en este artículo se dedica mucho a polemizar con eso, ¿no? En este artículo también nos dice que lo que, bueno, más allá de la crítica del marxismo, ¿no?
Las clases dominantes quieren mantener sus privilegios, ciertamente, pero lo hacen por motivos extrarracionales, dice Francisco Miro Quesada Cantuario, ¿no? No por cuestiones de otro tipo, ¿no? Y ahora, ahí hay una observación que hago, ¿no? Extrarracionales. Actualmente y desde hace más de un siglo, la economía neoclásica ha tratado de reducir pues, los hechos económicos a una lucha ideológica de los individuos egoístas, ¿no? El individualismo metodológico, ¿no? Y el hombre racional, que trata de maximizar sus utilidades, ¿no? Y esta economía neoclásica, en su versión de Pareto o Reón Warras, ha sido formalizada, matematizada. Es fuertemente racional, ¿no? Y no obstante, es una teoría que sirve para justificar, ¿no?, los privilegios de la clase dominante, ¿no? Entonces, ahí me parece que al decir motivos extrarracionales, ciertamente como es un artículo, ¿no?, habría que detallar más, y sabemos por los libros que tiene, ¿no?, qué está entendiendo él por racionalidad, ¿no? Porque reitero, en la economía neoclásica es bastante racional, ¿no?, pero justifica, pues, lo que intenta es justificar los privilegios de la clase dominante, ¿no? Ahora, continuando con el tema, en este primer artículo, la ideología es un conjunto de principios que sirven para justificar la acción política. Está relacionada ideología con política, ¿no? Los principios pueden ser de dos tipos. Pueden ser teóricos y valorativos, ¿no? Los principios teóricos están relacionados con aspectos esenciales de la realidad, aspectos de la naturaleza, del hombre o la sociedad. Y si son aspectos esenciales o teóricos, tienen que darse a la verdad o a la falsedad, ¿no? No obstante, también hay principios axiológicos o valorativos, creencias, actos de voluntad, ¿no?, en los cuales cree firmemente una comunidad. Entonces, en esos dos tipos de principios se basarían las ideologías. Las ideologías partirían de los principios teóricos o epistémicos y principios axiológicos o valorativos, ¿no? Ya un mes después nomás, en otro artículo, ¿no?, sigue hablando sobre este tema, ¿no? Va a reiterar un poco, recoger lo que había dicho anteriormente, ¿no? Y bueno, lo importante de esta PPT, porque ya se ha dicho lo anterior, ¿no?, es que hay ideologías mixtas, es decir, hay ideologías que no solamente son teóricas, ¿no?, que tienen que ver con el conocimiento y por tanto pueden ser verdaderas o falsas, por ejemplo, como el marxismo, ¿no?, sino que hay ideologías mixtas, ¿no? Por ejemplo, como las ideologías de las enciclopedistas, ¿no? Por ejemplo, tenemos elementos teóricos, ¿no?, que son el racionalismo de Descartes o el empirismo de Locke, ¿no?, o su individualismo y su atomismo de Locke, ¿no? Pero también tenemos elementos valorativos, axiológicos, en esa ideología enciclopedista, ¿no?, que es propiamente algo rusoniano, kantiano, ¿no?, que es la condición valiosa del ser humano por sí misma, ¿no? Y la dignidad del hombre, ¿no? Entonces, en la ideología de la enciclopedia y de los enciclopedistas hay elementos de principios teóricos y principios también valorativos, ¿no? Ya para el 62, propiamente, escribe otro artículo, ¿no?, tratando de detallar algunas cosas que no había dicho anteriormente, ¿no? Y primero, acá lo importante es destacar que los principios, sean teóricos, ¿no?, para iniciar una ideología, o los principios axiológicos, pueden ser altruistas, pueden ser buenos o elevados, pero lo importante es que se conecten con la acción política, que intenten justificar las acciones políticas y que los partidos o las organizaciones lleven a la práctica, ¿no?, a lo tangible, esas acciones políticas, que se deben derivar de los principios, ¿no? Y por lo tanto, tener los principios de una ideología, pero no saber derivar de ello acciones políticas, es no hacer nada. E incluso teniendo muy buenos principios, sean teóricos o axiológicos, en una ideología para Francisco Miro Quesada, pero que no lleven, que no se deriven en acciones políticas, pueden llevar incluso a desastres, ¿no? Ahora, ¿cuál es el mecanismo para pasar de los principios propiamente teóricos o valorativos a las acciones políticas, ¿no?
Y él dice que actualmente, para el 62 que escribe este artículo, ¿no? Los mecanismos que se han escrito, ¿no? La bibliografía que se ha escrito sobre este tema es muy pobre y es muy compleja, ¿no? Es pobre porque es poco racional y está llena de contradicciones. El mecanismo para pasar de los principios a las acciones políticas, ¿no? Y es compleja porque intervienen muchos factores sociales, incluso psicoanalíticos, inconscientes, emocionales, y él lo que va a hacer es desgranar todo eso y quedarse solamente con el factor racional. Es decir, para pasar de los principios y justificar las acciones políticas, hay un mecanismo solamente racional. ¿Y cuál va a ser ese mecanismo racional? La lógica, el método, un aparato del método científico que es la lógica, ¿no? Y, entonces, él da varios ejemplos, ¿no? Donde entiende que todo el aparato de las inferencias lógicas, inferencias deductivas, inductivas, abductivas, o el razonamiento al absurdo, que es el razonamiento pedagógico, nos sirve para ir de las premisas a las acciones políticas. Y así está justificado de manera racional esas acciones políticas como adecuadas para factibilizarlas para el bien de la colectividad, ¿no? Es posible disponer de un criterio de validez universal para juzgar si esa justificación es correcta o incorrecta. ¿Cuál es el criterio de validez universal? El mecanismo lógico formal, ¿no? Para ir de la premisa a las acciones políticas, ¿no? Ahí hay dos observaciones, ¿no? Al aplicar el método científico, es decir, la lógica, a las ciencias políticas, porque la ideología tiene que ver no con ideología de género, nada que ver con esos temas, sino con política, ¿no? Al aplicar, pues, el método científico y la lógica, está aplicando el método científico a las ciencias del espíritu, como diría Dilthey. Rompe con la división de Dilthey entre ciencias del espíritu, ¿no? Y ciencias de la, ¿no? Y en la cual para Dilthey cada una tendría un método, ¿no? Las ciencias de la naturaleza son la explicación, la causalidad, etc., ¿no? Y las ciencias del espíritu, ¿no? Como ciencias sociales, ciencias humanas, etc., es la comprensión, la interpretación. Él lo que está haciendo es aplicar el método científico en las ciencias políticas, que son las ciencias del espíritu, ¿no? Actualmente eso está poniéndose más de boga con la estadística y las matemáticas aplicadas a la sociedad, ¿no? ¿Para qué? Para tratar de que si tú aplicas el método científico a las ciencias políticas, a las ciencias sociales, lo que puedes tener es cierto componente de predictibilidad de los fenómenos económicos y sociales. Y si puedes predecir los fenómenos en cierta medida económicos sociales, puedes controlarlos, dirigirlos, planificarlos para transformar la realidad social. Porque Miro Quesada, digamos, tiene bastante conciencia de que estamos en una sociedad de explotación, de dominación, ¿no? Y de desigualdad que se debe corregir, ¿no? Y una segunda observación es que ciertamente ubicar en la racionalidad, en una racionalidad diáfana, clara, que es el mecanismo lógico para derivar de determinados principios, las acciones políticas, ¿no? Que debe llevar a cabo un partido o una organización cuando entra al poder o no, ¿no? Olvida que hay ideologías implícitas o tácitas, que son las que propiamente, tanto para el 62, ¿no? Son las que están dominando, ¿no? La American Life, ¿no? El tipo de vida americana, ¿no? O la cultura del entretenimiento ha hecho de que se incorporen, digamos, casi a un nivel inconsciente, digamos, la apoliticidad. Pero la apoliticidad no quiere decir que no tengas una ideología política. Quiere decir que sí la tienes más bien, pero está a un nivel tácito y apoyas al sistema, ¿no? Incluso es bastante emocional, ¿no? Incorpora las emociones, los sentimientos, las opiniones, la información, no el conocimiento, ¿no? Y, entonces, creo que él también debería dar cuenta de estas ideologías que han sido incorporadas en el sentido común de la gente y que son estas ideologías que tienen una posición de dominio a nivel global, ¿no? Y básicamente para la organización socioeconómica, ¿no? Entonces, ese es el concepto de ideología. Para resumir, es
justificar racionalmente las acciones políticas derivadas de algunos principios, o teóricos o valorativos. Y esa justificación racional es a través de la lógica, del aparato de las inferencias lógicas. Ese sería el concepto, ¿no? Ahora, él da algunos ejemplos, da numerosos ejemplos, ¿no? Algunos que están más relacionados y que en el título coloca la palabra ideología o que en el contenido del artículo coloca la palabra ideología, ¿no? Y en algunos artículos como este, por ejemplo, sí sigue su estructura, la estructura de principio, justificación racional de la acción política, ¿no? Por ejemplo, en Hobbes, ¿no? Hobbes fue uno de los primeros, ¿no? Que trata, uno de los primeros teóricos que trata de constituir una teoría racionalista del poder, ¿no? Desdiciéndose totalmente de la religión y de las tradiciones. ¿Pero para qué hace eso? Para justificar de manera racional que la única forma de gobierno, o la mejor forma de gobierno es la monarquía absoluta, ¿no? Y infiere o estudia Francisco Mir Quesada Canto Arias el Leviatán, ¿no? Y entiende que para Hobbes, ¿no? Hobbes no lo cita propiamente, pero para Hobbes estudiar una parcela de la realidad o de la experiencia social, ¿no? Debe implicar actuar o proceder como un matemático. Debe encontrar verdades evidentes, necesarias, y de ahí deducir consecuencias. Muy parecido a su planteamiento de ideología, ¿no? Entonces Hobbes plantea tres principios, ¿no? Todo individuo tiene que autoconservarse. Todo individuo tiene que perseguir su bienestar de manera egoísta, alcanzar los fines con los medios que fueren, ¿no? Y los individuos deben cumplir los pactos. Esos serían los principios, digamos, de su ideología racionalista del poder. Pero lo que hace Miro Quesada es encontrarle, digamos, un sofisma o un error en su razonamiento lógico, porque lo que quiere Hobbes es, de esos tres principios o verdades evidentes que entiende Hobbes, es justificar la monarquía. Porque Hobbes dice, ¿no? Si cada uno busca su bienestar de manera egoísta, pues vamos a entrar en un caos. Así lo que tienen que hacer las personas es delegar el poder a una persona, es decir, al monarca, ¿no? Y ese pacto se debe cumplir, ¿de acuerdo? Es lo que dice Hobbes. Y Miro Quesada, pues, un poco le encuentra la falta de coherencia lógica, porque dice, los pactos deben ser cumplidos, ¿no? En tanto las partes del pacto cumplan, ¿no? Pero si la monarquía no cumple en satisfacer los intereses del bien común de la comunidad, la otra parte, que es el pueblo, no tiene por qué obedecer el pacto y puede romper el pacto. Eso ya no lo dice Hobbes. Es la crítica que le hace Miro Quesada a Hobbes, ¿no? Entonces, al final, la conclusión de Miro Quesada es, lo que ha hecho Hobbes sin quererlo es dar las herramientas teóricas al pueblo, ¿no? Al pueblo llano, ¿no? Para entender que es el consenso que entiende que la monarquía está rompiendo con el pacto de satisfacer los intereses comunitarios o de la colectividad, ¿no? Y que es la misma voluntad soberana, el soberano, que puede destruir a la monarquía, porque no está cumpliendo con el pacto, ¿no? Entonces, pues al final, como dice Miro Quesada, Hobbes da elementos teóricos para que el pueblo se organice y destruya o cuestione las monarquías, ¿no? Ya en otro artículo, que es el humanismo, la ideología humanista, que es propiamente la que propugna, la que propone Miro Quesada, ¿no? Nos plantea que hay distintos tipos de humanismo, ¿no? Pero para él es una confusión, no debería haber distintos tipos de humanismo, ¿no? Está en una batalla ideológica, dicen, ¿no? Estos humanismos, ¿no? Para Miro Quesada el humanismo es algo simple, ¿no? Tiene un carácter kantiano, ¿no? Y como un adicional, ¿no? Considerar a los hombres no como instrumentos, sino como fines, ¿no? Y que la condición, digamos, humana es de que cada persona es valiosa por sí misma, ¿no? Y que deba autorrealizarse y realizar todas sus posibilidades en la sociedad, hasta llegar a una sociedad sin clases, lo cual ya no dice Kant, ¿no? Esa es su definición propiamente o su principio supremo de la ideología humanista para Miro Quesada, ¿no? Ahora, esto va a ser atacado, pues, por los marxistas de la época, ¿no? Y va a decir que es una definición muy abstracta. No es concreta, es muy abstracta, ¿no? Pero él entiende que lo abstracto, además por su carácter cientista que tiene, analítico, Miro Quesada va a decir que lo abstracto es mejor,
porque lo abstracto acota el objeto de estudio, lo abstracto te hace que un concepto sea más claro, más diáfano, ¿no? Y que las distintas doctrinas o teorías políticas que están aplicándose en el Estado, en la sociedad, puedan compararse con ese concepto que está bien definido y ver si se aplican o no. Entonces, no hay problema con la abstracción, dice él, ¿no? Y entiende además que para la ideología del humanismo se puede dar una revolución porque hay clases que quieren mantener sus privilegios, clases dominantes, pero dentro de las libertades políticas, libertades sociales, ¿no? Bien. Y justamente está relacionado con este artículo del 74, ¿no? El peligro de las ideologías concretas, ¿no? Porque acá justamente vuelve con el tema de que los marxistas de la época, del 74, van a decir pues que estas formulaciones de ideología humanista, kantiana, ¿no? Aunque dice una sociedad sin clases, en eso coincide con el marxismo, ¿no? Son de una mentalidad o de un burgués, ¿no? Y claro, lo que se necesita, dicen los marxistas, son ideologías concretas, no ideologías abstractas, como la ideología humanista, ¿no? ¿Y qué es una ideología concreta? Es esta discusión de Hegel, que luego obviamente Marx la retoma, ¿no? Entre lo abstracto y lo concreto. Lo abstracto tendría poco valor, sería algo pobre, ¿no? Lo concreto sería algo más enriquecido, más nutricio, porque trataría de conjuntar la multiplicidad de relaciones que hay en una sociedad. De los agentes claves de una sociedad, trataría de conjuntar esa multiplicidad de relaciones hasta llegar a una totalidad de la realidad social. Y cuando se llega a esa totalidad de la realidad social, ya Marx intenta encontrar en esa totalidad de la realidad social patrones o leyes de tendencia. Eso sería una ideología concreta, ¿no? Lo abstracto, pues, no sirve, dirían los marxistas, ¿no? Y en este artículo se defiende él de ese ataque a las ideologías, los que propugnan las ideologías concretas, ¿no? Las ideologías concretas intentan cambiar la sociedad en todos sus detalles, dice Emilio Quesada, y eso es un error, ¿no? Porque claro, como es una totalidad, como ha intentado encontrar la totalidad de la concreción de la sociedad y de la economía, bueno, si esa totalidad cambia hacia otra totalidad, es un cambio sísmico, ¿no? Entonces no puede cambiar la sociedad por una ideología de manera así abrupta en los más mínimos detalles, ¿no? Producen las ideologías concretas dogmatismo, ¿no? Y obstruye los procesos de liberación social, ¿no? Acá, por ejemplo, en este artículo del 59, retrocediendo un poco, coloca tanto en el contenido como en el título en la categoría de ideología, pero ya no la estructura dentro del concepto anteriormente mostrado, ¿no? Premisa, justificación racional, lógica, para encontrar acciones políticas que sean llevadas al bien público, a la sociedad, ¿no? Sino describe una serie de características del progresismo, que podrían tomarse como los principios del progresismo. De ahí tendrían que derivarse las acciones políticas a tomar, ¿no? Y, entonces, el progresismo no es democracia, pero todo progresismo es democrático, pero no toda democracia es progresismo, ¿no? Y no basta para ser progresista con que hayan libertades, dice Miro Quesada. Y acá sí hay algo importante que se identifica en este artículo, ¿no? Que el progresismo se diferencia del liberalismo, de la democracia liberal, porque para Miro Quesada la economía tiene que ser planificada, racionalizada, dirigida. No debe ser dejada a las fuerzas espontáneas del mercado, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto la economía puede ser planificada? Hasta donde sea una ciencia, dice Miro Quesada. Y hasta dónde la economía, una disciplina que es planificada, puede ser una ciencia. Hasta que tenga la capacidad de predecir, no como la física o la matemática, no como la física, ¿no? Todos los fenómenos, pero sí predecir algunos fenómenos económicos y sociales. Y si tú puedes predecir, como se ha dicho anteriormente, algunos fenómenos económicos y sociales, puedes controlarlos y puedes modificarlos y transformar la realidad social, ¿no? Y para eso se utilizan técnicas económicas o procedimientos, ¿no? Técnica económica, él lo define, ¿no? Ahora, esta racionalización o planificación de la economía, ¿no?
no es excluyente con las libertades. Por el contrario, es calzable totalmente una economía racionalizada, planificada, tal como la entiende, ¿no? Con las libertades políticas, las libertades sociales, ¿no? Y es importante cada una observación porque esto de las economías planificadas está ahorita, ya no en el 59, sino actualmente muy en boga, ¿no? Con Ha-Joon Chang y su libro Retirando la escalera, donde habla sobre las economías planificadas de Singapur, de Suecia, de Japón, de China, y del mismo Estados Unidos con el New Deal de Roosevelt, después de la Gran Depresión. Es decir, las grandes potencias y los países que han emergido y se han convertido en vías de ser potencia, ¿no? Planifican sus economías, intervienen sobre el mercado, ¿no? Ni qué decir aquellos autores que pertenecen a esta nueva rama, ¿no? Que no tendrá ni unos 20 años, que es la socioeconomía, ¿no? Como William Hallett o James Marsh, ¿no? Bien. Acá hay otro artículo en el 90 ya, que es el valor de la libertad, ¿no? Y en el contenido, pues habla prácticamente de una ideología de la libertad, ¿no? Y que puede ser tomada como principio por las organizaciones o los partidos para derivar racionalmente, lógicamente, acciones políticas y tangibilizarlas en la sociedad, en la colectividad, ¿no? Pero entiende, otra vez los marxistas vuelven a atacarlo, ¿no? Y entiende él que la libertad no es un valor burgués, sino es un valor universal, ¿no? A las cuales aspiran todos, ¿no? La libertad siempre ha sido buscada por los seres humanos e intentan tener capacidad de decisión, ser dueños de su destino, tener capacidad de usar su racionalidad para criticar todo aquello que sea prepotente o arbitrario. Eso es la libertad. No es propiamente burgués, ¿no? Es condición además de la dignidad, ¿no? Pero no solamente el valor de la libertad puede ser un principio para una ideología de la libertad, digamos, de la cual se deriven, lógicamente, acciones políticas, ¿no? Sino que otro valor muy importante es la objetividad y la verdad. Y acá sí chocamos contra todo el posmodernismo, el constructivismo, etc., ¿no? Es un realista, pues. No es un realista ingenuo, obviamente, ¿no? La objetividad significa que la verdad es independiente de las personas, ¿no? Y dice que todo programa social, todo programa político-social debe incorporar dentro de su programa los valores de libertad y verdad, ¿no? Porque es la única forma para cambiar la condición social y económica que está muy venida menos en las sociedades actuales, ¿no? Ya en este artículo del 86, un poco años antes, Reflexiones sobre la Patria, habla de una especie de ideología del patriotismo, ¿no? Y nos describe un poco algunos principios que se infiere podrían ser principios de esta ideología del patriotismo, ¿no? El Perú más que nunca necesita el patriotismo, dice, para el año 86. Tendríamos que tener mucho más tiempo para contextualizar también en qué tiempo él está escribiendo y por qué escribe lo que escribe, ¿no? Necesitamos más que nunca ser patriotas, ¿no? ¿Qué significa? Es muy simple, ¿no? Sobreponer, ¿no?, los intereses colectivos, la unidad colectiva, el bien común, sobre los intereses particulares. Eso es ser patriota. Así de simple, ¿no? Para Miro Quesada. Y así de potente también, ¿no? Pero hay algo más en este artículo que es importante para estos años, además, ¿no? Porque dice que la única manera en que los países de América Latina puedan salir de la crisis en que se encuentran es con la integración económica y la integración política. Está a 4 años Miro Quesada y ya está proyectándose la caída de la Unión Soviética. Y está entendiendo que se viene un mundo unipolar ya, donde va a haber un hegemón, que es Norteamérica, ¿no? Y solamente para ser protagonistas en los acaeceres y en los sucesos del siglo XXI, América Latina tiene que ser un bloque geopolítico, ¿no? Entonces ahí es una opinión geoestratégica la que da en este artículo, ¿no? Y eso implica esos serían algunos principios, digamos, de su ideología del patriotismo, digamos, ¿no? De ahí tendríamos que derivar de manera lógica, ¿no? A través de inferencias lógicas, acciones políticas para realizarlas en lo fáctico, ¿no? Ya por último, en los fundamentos de la democracia, en el 86, ¿no?
Dice que la democracia es el único camino que hay, ¿no? Y es el único sistema que permite que no haya arbitrariedad, que pueda controlar la arbitrariedad, ¿no? Entiende además que el ideal de vida racional con el cristianismo y el nacionalismo son las vigencias que le han dado sentido a la historia de Occidente, ¿no? Pero no solamente son vigencias, que ya sería entrar un poco por el tema de lo que ha entendido Francisco Miro Quesada Cantuarias y lo ha replanteado, redefinido de Ortega y Gasset, ¿no? Sino que hay algo más, ¿no? Por ejemplo, el ideal de vida racional. Es prácticamente, lo entiendo, como una especie de filosofía de la historia, aunque Miro Quesada no tendría que entrar en diálogo con Miro Quesada para que acepte una filosofía de la historia, ¿no? Porque el ideal de vida racional es algo que se va dando en la medida que es el horizonte que le da sentido a Occidente. Pero este ideal de vida racional se va dando por saltos, en los cambios de época, en los puntos de inflexión de los momentos históricos. Ahí se va dando, se va acentuando el ideal de vida racional, ¿no? Por ejemplo, cuando cae un poco el poder de la monarquía, ¿no? A través de la argumentación crítica de Marsilio de Padua, de Juan de Salisbury, ¿no? De Locke, con la división de poderes, qué sé yo, ahí se va acentuando un poco el ideal de vida racional. Es en la modernidad que el ideal de vida racional se va consolidando, va cuajando, ¿no? Y lo dice propiamente en otra cita en este mismo artículo, ¿no? En la Revolución Francesa, que es justamente ese punto de inflexión histórico, se inaugura una etapa en la cual la sociedad se organiza bajo principios racionales. Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, fíjense acá cómo Francisco Miro Quesada le dan importancia a este salto histórico, que es la Revolución Francesa. Y ahí se va consolidando ese avance del ideal de vida racional. No hay cómo retroceder. El ideal de vida racional es el horizonte de nuestra historia, ¿no? Entonces, obviamente sabemos que en lo empírico, dentro de los saltos, ¿no? O los puntos de inflexión histórica de Occidente, se normaliza. Por ejemplo, ahorita estamos en una etapa normalizada y hay mucha resistencia de las clases dominantes. Porque alguien diría, pues, Miro Quesada es un idealista, está entendiendo la democracia como algo que no se da en la realidad. Ahora se habla de demodura y unos distintos conceptos diferentes a democracia, porque no estamos justamente en esos saltos históricos, en esos saltos revolucionarios, donde sí se va acentuando el ideal de vida racional, ¿no? Lo extraordinario del análisis racional es que conduce a que ningún ser humano tiene derecho a dominar a los demás, dice Miro Quesada, ¿no? Cuando se toma la razón como criterio, ¿no? La acción política no puede ser arbitraria. Reitero, esto puede parecer idealista, pero no lo es. En las épocas normalizadas, digamos como la actual, hay resistencias, hay fuerzas subterráneas que van en contra del ideal de vida racional o la democracia racional, ¿no? O la no arbitrariedad que implica esta manera de entender la democracia, ¿no? Pero en las épocas de los saltos históricos va avanzando el ideal de vida racional y no tiene cómo retroceder eso, ¿no? Bien. Ya para terminar, en los 90 habla sobre si han muerto las ideologías y dice que sí, que las ideologías han muerto, pero han muerto las ideologías epistémicas, las ideologías teóricas, como la ideología marxista, por ejemplo, que cree conocer un aspecto esencial de la realidad y que entiende que ese aspecto esencial de la realidad es verdadero, ¿no? Es la totalidad de lo real y hay leyes de tendencia, patrones que nos hacen avanzar a una sociedad socialista, digamos, ¿no? Pero no lo ha puesto a prueba, pues. Más bien los hechos han contradecido el esquema teórico, ¿no? Bueno, para Miro Quesada, las ideologías teóricas o epistémicas sí han muerto, pero las ideologías valorativas o axiológicas no han muerto, por ejemplo, la ideología humanista, ¿no? Que son valores, reitero, creencias, ¿no? O actos de voluntad en los cuales hay una creencia ferviente de la colectividad y apuesta por esas ideologías, ¿no? Axiológicas, digamos, ¿no?
Acá sí habría que hacer una observación a Miro Quesada para terminar la exposición, y, y es que propiamente no sé si las ideologías epistémicas o teóricas, es decir, que se basan en el conocimiento de un aspecto de la realidad, y si es conocimiento tiene que poder ser probado y tiene que poder ser declarado falso o verdadero, ¿no? No sé si han muerto. Actualmente se ha actualizado, ¿no? Han proliferado, ¿no? Muchas ideologías teóricas o epistémicas, como el planteamiento de Richard Dawkins, ¿no? O de Daniel Kahneman, el psicólogo que ganó el premio Nobel, ¿no? Y que asume igual individualismo metodológico. Ciertamente te habla de un tipo de racionalidad que no es para maximizar la utilidad del individuo racional para tomar sus decisiones, pero habla de otros supuestos psicológicos, ¿no? Que desdicen del entorno social. Incluso Daniel Kahneman, que gana el premio Nobel, uno de los pocos psicólogos que gana el premio Nobel, hasta hace unos años, dice que en su libro que es Pensamiento Rápido, Pensamiento Lento, Pensamiento Rápido, ¿no? Los estudios experimentales que ha hecho, ¿no? Sobre los factores del entorno social, sobre el sistema de toma de decisiones, no es significativo a nivel estadístico. Y lo dice ahí, es cuestión de googlear y ver cómo él hace una autocrítica. Es decir, nuevamente quita el entorno social y deja al individuo metodológico, individuo racional, ¿no? Que no va a maximizar las utilidades, ciertamente, ahí hay un tema que él varía, pero deja al individuo metodológico y es un planteamiento que pues, favorece al sistema de organización actual, ¿no? Ni qué decir de Herbert Simon, que también plantea una racionalidad desviada, no se toman decisiones de manera racional completamente, ¿no? Si no hay desviaciones, imperfecciones, demasiada confianza, ¿no? Y plantea otro sistema, ¿no? Pero que también favorecen a la ideología epistémica actual, ¿no? Y que se basa pues, en un liberalismo que intenta entender con Hayek o Friedman, ¿no? El mercado como un mecanismo que se autorregula por sí mismo, ¿no? Y, entonces, ese es el tema, ¿no? Me parece que las ideologías no han muerto, ¿no? E incluso se podría decir que hay una ideología predominante, ¿no? Que está a nivel tácito, ¿no? Y que subsume, ¿no? O adapta a las otras ideologías, porque Meloquesa habla de muchas más ideologías, solamente he pasado algunos artículos. Él habla de ideología indigenista, o habla de la ideología peruana, cuando habla de los perros hambrientos y el mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría, ¿no? Y cómo varía su manera de ver al indígena de García Calderón, ¿no? Entonces se habla ahí de una ideología peruana. El título es Ciro Alegría y la ideología peruana. Ese es el título del artículo, ¿no? En Dominical, ¿no? Entonces él va proponiendo muchas ideologías y va analizando a muchos autores, a Spinoza, a Schopenhauer, ¿no? Y va aplicando un poco su concepto de ideología a ellos, ¿no? Se han seguido ese lineamiento, ¿no? Muy bien. Dicho esto, le doy las gracias por haberme escuchado y podemos pasar a algunas preguntas. Hola Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, quisiera participar con algunas preguntas. Perdón, me perdí algunos minutos del inicio porque había un corte de electricidad por aquí por donde vivo, pero bueno, ya estoy aquí. Bueno, mi pregunta es, porque yo entiendo que eh, las economías planificadas se pusieron de moda a principios del 20, por las guerras mundiales sobre todo, porque, digamos, los gobiernos tienen que tener control de los estados, tienen que planificar los estados durante procesos de crisis como las guerras. Y no sé, a lo mejor también los estados europeos, que han logrado grandes índices de desarrollo, también han logrado hacerlo mediante estados planificados, economías planificadas. Y a lo mejor esto era como una moda o había mucha influencia de los estados europeos para que lo que se diga que para el Perú también es posible una economía de ese tipo, ¿no? Planificada.
Mi pregunta es más o menos eh, si Miro Quesada cuando hablaba de estados o economías planificadas estaba leyendo Europa también, o sea, estaba leyendo el contexto histórico, estaba leyendo el momento, el contexto. ¿Cómo, cómo lo ves? Bueno, en el artículo justamente de que se trata este tema de las economías planificadas, habla de la socialdemocracia en Europa, ¿no? Y la socialdemocracia que se desvía justamente del el socialismo, digamos, marxista, ¿no? Donde entiende que el Estado no es un Estado propiamente dirigido por una clase dominante y dirigente, como diría Gramsci, ¿no? Que es el Estado burgués y que todo, digamos, está impregnado, toda la institucionalidad, los ministerios está impregnado, digamos, de estas ideas de la clase dominante, ¿no? Entiende que en la socialdemocracia, ¿no? Que hay mucho espacio, hay mucho margen de acción para entrar al Estado y que las instituciones tienen margen de acción, ¿no? Para poder encontrar componentes de liberación o de favorecimiento de las necesidades colectivas, ¿no? Entonces ahí hay un punto en que está mirando a Europa. Está mirando a Europa porque Europa, digamos, destaca por el tema de la socialdemocracia y entender que el Estado puede conquistarse, ¿no? Lo que un soviético diría, pues no, ¿para qué vas a conquistar el Estado? Lo que hay que hacer es la revolución y destruir el Estado, ¿no? Entonces, sí está leyendo Europa, ¿no? Y principalmente la socialdemocracia europea, ¿no? Ahora, hay grados de nivel de acción en la sociedad a favor de sus intereses y necesidades de la socialdemocracia europea, ¿no? En los 60s, en los 70s comenzó, pues, digamos, con una intervención, con un Estado benefactor, digamos, keynesiano, ¿no? Donde había subvención, ¿no? Donde había mayores niveles de empleo, ¿no? Pero cuando el keynesianismo pues cae por su propio peso, cuando el mundo se vuelve unipolar, cuando cae la Unión Soviética, ¿no? Es decir, ya para resumir, sí está pensando en Europa, está pensando en América Latina, está pensando en distintas regiones del planeta, ¿no? Eso me parece un poco, o infiero del artículo, que es la fuente propiamente. No quiero ir a otras fuentes como son propiamente sus textos, ¿no? Pero sí está haciendo esa lectura. Gracias, Iván. Por otro lado, el Perú también está viviendo un contexto de cambios a partir de los años 50. De hecho, por esos años se produce esa gran migración de las regiones hacia Lima, entre crisis del sistema hacendario. Todas las clases medias están como conscientes de que el Perú necesita cambios y el diario del Comercio asume una postura muy reformista. Y claro, yo no puedo pensar que si el comercio adoptaba esa postura es porque Miro Quesada también lo hacía, porque a pesar de que era uno de los dueños o sus padres eran uno de los dueños, él podía haber tenido una postura propia, pero eh, leí alguna vez también que él tenía alguna relación con un partido político, yo imagino que era Acción Popular, y pues a lo mejor la hizo de ideólogo de Acción Popular, en algún momento de Acción Popular, porque Acción Popular también tiene varios momentos, pero al menos el primero, el del primer Belaunde, siento que por allí de repente han tenido algún lazo, ¿no? O sea, mi pregunta es esa, si Miro Quesada tuvo relación con este partido político o con cualquier otro y se fue determinante de alguna forma, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Miro Quesada tiene una relación directa con Acción Popular, con los primeros momentos de la formación de Acción Popular, con Belaúnde Terry principalmente, ¿no? Y con los grandes manifiestos ideológicos de Acción Popular, ¿no? Donde los principios ideológicos eran de la democracia cristiana, ¿no? Es decir, serían ideologías valorativas, ¿no? Donde se toman principios del cristianismo, ¿no? Para derivar acciones políticas, como amar a tu prójimo, por ejemplo, ¿no? O el tema de la solidaridad, ¿no? Incluso hay un artículo que tiene Miro Quesada, me parece, sobre Gustavo Gutiérrez, ¿no? En la teología de liberación. Acción Popular tiene en sus manifiestos iniciales, en sus principios, digamos, supremos ideológicos a la democracia cristiana, ¿no? Ahora,
que de ahí haya derivado racionalmente, de manera lógica, acciones políticas que la hayan llevado a la realidad. Si pensamos, por ejemplo, en este contexto actual y en el último, incluso hasta el de Vizcarra o antes, obviamente eso no ha ocurrido, ¿no? Ellos para nada obedecen a su doctrina, a sus principios, ¿no? Eh, Han hecho totalmente lo contrario de lo que sus principios dicen, ¿no? Eh, pero sí, claro, es un gran fundador y un colaborador de la ideología demócrata cristiana de Acción Popular, ¿no? Gracias, Iván. Hay la pregunta de un amigo, él se llama José. Él pregunta si existió como puntos críticos que Miro Quesada hizo alguna vez al comunismo soviético. Se fue muy explícito en eso. Claro, fue bastante explícito con respecto al comunismo soviético, pero principalmente desde la época de Lenin y principalmente de Stalin, ¿no? Porque intentan planificar todo donde ya los hechos no corresponden a la teoría o a los principios, las acciones políticas no corresponden y tratan de forzar, digamos, los hechos, incorporándolas como sea a la teoría, ¿no? Y la planificación de los planes quinquenales, por ejemplo, ¿no? Que llevan a Lenin pues, al comunismo de guerra, que dirían, ¿no? Que resulta en un desastre. Y Lenin se da cuenta de que necesita el libre mercado, necesita la inversión privada, ¿no? Claro, es fuertemente crítico con el marxismo, ¿no? A nivel teórico y a nivel práctico también. Incluso hay un artículo que tiene para el comercio que son sus viajes que hace Miro Quesada a China, a la China comunista y a la Unión Soviética, ¿no? Y habla ahí propiamente, ¿no? De todos los errores que encuentra, ¿no? La falta teórica para visualizar la variedad de clases que hay, ¿no? Y que no todas entran dentro de una lógica de conjunción antagónica de proletario y burguesía, ¿no? Que incluso hay clases populares que son antagónicas dentro del campo popular, ¿no? Que es lo que pasa un poco en China, ¿no? Y también sobre sus principios teóricos, ¿no? Sobre hablar de teoría burguesa o ciencia burguesa y ciencia revolucionaria, ¿no? Atacando a las ciencias naturales, por ejemplo, ¿no? Porque son burguesas, ¿no? Entonces es fuertemente crítico con el Diamat, con la Unión Soviética, recién con Gorbachev, digamos que abre, y hay un artículo justamente en el comercio que es Gorbachev y Ronald Reagan, ¿no? Cuando tienen el encuentro Gorbachev y Ronald Reagan, hace un artículo para el comercio en el Dominical y habla bien de Gorbachev, ¿no? Porque justamente abre la Unión Soviética a lo que es la cooperación, ¿no? Entiende que hay competitividad en el libre mercado, pero entiende que no hay competitividad sin cooperación. Son dos cosas que tienen que ir de la mano, ¿no? Entonces, y Gorbachev entiende que tiene que haber cooperación internacional, inversión privada, y tiene que abrirse al mundo, no solamente ser autárquicos, ¿no? Sí es fuertemente crítico con la Unión Soviética, extremadamente crítico. En todos los artículos que he podido revisar va con todo, digamos, contra los marxistas a nivel teórico y contra el marxismo práctico, digamos, ¿no? Gracias, Iván. Y finalmente, bueno, por lo que acabas de mencionar, pues me doy cuenta que Miro Quesada apostaba mucho porque, digamos, hubieran cambios y que el Estado tenía que ser partícipe de ellos, pero no los cambios precisamente que los grandes gobiernos comunistas de la época estaban produciendo. O sea, un control absoluto de todo, digamos, ¿no? No creo que él haya pensado así. Es una postura más intermedia, digamos, ¿no? Así Más es. sobria, más moderada, pero de que tenían que haber cambios, sí, él estaba seguro de eso. Y creo que muchos intelectuales en el Perú de la segunda mitad del 20 eran conscientes de eso, que había que cambiar ya el sistema, en el Perú al menos, porque el sistema hacendario era muy dominante, el regionalismo de los comunales era muy dominante, el centralismo igual de las élites era muy dominante, entonces había que
que romper un poco con eso, ¿no? Y de hecho el Perú va cambiando poco a poco, es parte de un proceso, eso se da durante todo el siglo XX. Y mi pregunta es, porque yo también sé que Miro Quesada vivió pues hasta los más de 100 años, ¿no? Pasó los 100 años. Y yo me imagino que él vio también el surgimiento del neoliberalismo. Y mi curiosidad es esa, es ¿cuál habría sido su impresión del neoliberalismo? Porque es como una postura que siento que se cocinó desde Europa para América, para los países sudamericanos, en donde los estados pues quedan débiles, ¿no? Y el mercado pues asume control de todo. Y cómo leyó él esto? Yo imagino que no habría estado de acuerdo, ¿no? O de repente escribió algo o no escribió nada, no lo sé. En algunos artículos desarrolla de manera muy breve el tema del imperialismo, ¿no? No lo desarrolla ciertamente como Lenin, ¿no? Pero desarrolla que hay potencias que se están uniendo y están encontrando una posición hegemónica y de control sobre los mercados a través de monopolios, oligopolios, etcétera, o formas de corrupción o las empresas, los complejos industriales militares, ¿no? Pero claro, definitivamente no estaría de acuerdo, porque el neoliberalismo es dejarle todo pues a las fuerzas espontáneas de mercado. Y no solamente eso, sino dejarle las fuerzas espontáneas de mercado, y como sabemos, pues, cuando tú haces eso, la corrupción crece mucho más, digamos, ¿no? En los sistemas neoliberales, la corrupción es mucho más intensa, digamos, ¿no? No así cuando hay planificación, cuando hay regulación, cuando hay control, ¿no? Por eso es que reitero que él dice que debe haber planificación, ¿no? Hasta donde la economía sea una ciencia. ¿Y dónde es la economía una ciencia? Cuando hay cierta predictibilidad. Porque pues hablamos de un mundo de incertidumbre, ¿no? Pero no puede ser para Miro Quesada, entendiendo las ciencias políticas, ¿no? Como entendiéndolas o tratando de abordarlas de un punto de vista científico, no puede darse la incertidumbre, pues, porque en ningún tipo de ciencia se da la incertidumbre, se da lo que es predecible. E incluso en los fenómenos sociales y económicos pueden darse ciertos atisbos de predictibilidad, ¿no? Y cuando tú puedes predecir, puedes controlar, transformar, planificar a favor del bien común, ¿no? Y es algo que desarrolla quizá más en otros libros, en otros textos, ¿no? O que quizá ya no tuvo tiempo de desarrollar mucho eso. Quizá hubo un sesgo también ahí ideológico de Miro Quesada, porque pertenecía pues a una condición de clase del comercio que cambiaba sus líneas editoriales y su concepción de ver el Perú en función a lo que manejaban los directores que venían y iban en el comercio, ¿no? No obstante, pues él seguía escribiendo, ¿no? Pero como reitero, en el tema del imperialismo no lo desarrolla mucho, pero lo pone como una de esas fuerzas subterráneas que impiden que el ideal de vida racional, la democracia racional, la vida planificada y el bien común vayan siguiendo adelante, ¿no? Ahora, él entiende que en este neoliberalismo, ¿no? O se puede dejar entrever que dentro de este neoliberalismo las clases dominantes van a aumentar sus privilegios, y él está de desacuerdo con eso. Él está planteando en su ideología humanista un horizonte de sentido que apunte a una sociedad sin clases, ¿no? Pero entiende que esas clases dominantes no van a dejar por per se, digamos, el poder. Va a haber algún tipo de acción de fuerza, ¿no? E incorpora el tema de la violencia. No está de acuerdo con el tema de la violencia, ¿no? Pero dice que en la praxis se puede dar, digamos, la praxis tiene que hablar de eso, pero lo preferible es utilizar métodos pacíficos, ¿no? Porque si tú utilizas métodos pacíficos, ¿no? Estos se proliferan, digamos. Si tú utilizas métodos pacíficos para resolver, digamos, los problemas con las clases dominantes, estos métodos van a multiplicarse, digamos, ¿no? Si utilizas métodos violentos, los métodos violentos se van a multiplicar, ¿no? Entonces lo preferible es utilizar los métodos pacíficos, no los métodos violentos, ¿no? Pero entiende que las oligarquías y las clases dominantes
mucho más en el neoliberalismo, se van a aferrar al poder y él apunta a una sociedad sin desigualdad o con menos desigualdad y sin tanta opresión. Gracias, Iván. Coincido contigo cuando dices que el comercio ha tenido que adecuarse a las circunstancias siempre, y de hecho parece que se adecuó muy bien a partir de los 90, y de pasar desde posturas reformistas que han mantenido, digamos, durante la segunda mitad del 20 han pasado a posturas más complacientes, ¿no? y eso es una constante, parece, hasta hoy. Bueno, Iván, muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Ahí justamente hay una pregunta, disculpa que te interrumpa, hay una pregunta en el chat de Liel. Y bueno, la principal crítica que le hace el comunismo soviético es, principal, a nivel teórico, es el tema de la dialéctica, ¿no? El tema de la dialéctica como un método que trata de, como reitero, de encontrar en la concreción de la realidad socioeconómica, ¿no?, la multiplicidad de relaciones que hay dentro de los agentes socioeconómicos y encontrar una totalidad, ¿no? Y en esa totalidad tendrían que haber patrones o tendencias o leyes, ¿no?, de progreso, digamos, ¿no?, o de confrontación, digamos, de un modo de producción a otro. Eso lo va a criticar fuertemente. El método dialéctico es totalmente anticientífico para Miro Quesada, ¿no? Y a nivel práctico, pues todos los mecanismos de violencia, de tortura, ¿no?, que aplicó la Unión Soviética en contra de las libertades, ¿no? Porque Miro Quesada nunca va a dejar el tema de las libertades. No puede haber revolución sin libertades, ¿no? Entiende que tiene que haber revolución, porque hay opresión y clases oligárquicas y clases dominantes que cargan sus privilegios, ¿no? Pero entiende que esa revolución tiene que darse en un ámbito de libertades políticas y libertades sociales, ¿no? Pero es lo que no ocurría en la Unión Soviética, ¿no? Y por lo tanto tampoco estaría de acuerdo con la violencia de Sendero Luminoso, ¿no?, y la instrumentalización de las poblaciones de provincia, ¿no?, como si fueran poblaciones premodernas, ¿no?, que tienen que proletarizarse, ¿no?, que tienen que salir de su carácter comunitario, ¿no?, aunque propiamente era una revolución que tenía el modelo de Mao Zedong, pero que en la práctica lo que hacen es utilizar a las personas, digamos, de quechohablantes, aymaras, ¿no?, los utiliza como instrumentos, digamos, como escudos, ¿no?, y los recluta además, ¿no? Es decir, y es lo que dice Carlos Iván de Gregori, ¿no? La crítica que le hace a Sendero Luminoso es que lo que hace es tratar de hacer una limpieza étnica en el Perú, ¿no? Una limpieza étnica de todas aquellas poblaciones autóctonas, ¿no?, o diferentes culturalmente de la sierra y de la selva, ¿no?, porque las considera premodernas. Y la idea, pues, es ser moderno para que hayan solamente dos clases que estén en antagonismo, ¿no?, los proletarios y los burgueses. Pero se sabe perfectamente que en sociedades premodernas está la economía de subsistencia, es gente que no necesariamente es proletaria, sino que tiene sus gallinas, tiene sus animales, tiene sus plantas y no tiene un ingreso salarial fuerte, tiene una economía de subsistencia, tiene modos de vida distintos. Bueno, Sendero Luminoso trata de arrasar un poco con ese tema, ¿no? Entonces, y con métodos violentos, ¿no? Entonces, ahí él, pues, es totalmente crítico, ¿no?, con el PCP de Sendero, ¿no? Claro, gracias, que además él vivió, ¿no?, en carne propia probablemente durante los 80, 90, digamos, ¿no? Entonces, él ha vivido bastante tiempo, como ya te decía, así que ha sido testigo de muchos procesos en el Perú, ¿no? Muchos procesos políticos en el Perú. Así es. Bueno, finalmente algo que quieras agregar, algunas palabras finales. Bueno, no, en realidad agradecer a los organizadores, a ti, a la Sociedad Peruana de Filosofía, a Rubén, a Joel, a todos los integrantes de la Sociedad Peruana de Filosofía, y agradecer a quienes nos están viendo. Yo no puedo ver propiamente si nos están viendo o nos están viendo desde la plataforma, pero sí agradecerles e invitarles a que puedan estudiar otras fuentes,
otras fuentes donde a través de otros formatos, ¿no? Pensadores de gran relevancia como Francisco Miro Quesada Canto Arias, ¿no? Tratan de expresar su pensamiento y sus ideas, ¿no? Que son mucho más sistemáticas, ordenadas, citando además, como lo hacen en sus libros, ¿no? Pero que lo hacen en otros formatos como formato periodístico, porque hay muchos detalles, muchas cosas que se encuentran en esos formatos que no se encuentran propiamente en los libros, ¿no? Invitar a ese tipo también de investigación e invitar a seguir estudiando autores latinoamericanos que vienen después propiamente de un grande o de alguien con gran relevancia como Francisco Miro Quesada, como podría ser María Luisa Rivera de Tuesta, o el mismo Sobrevilla, ¿no? O diversos profesores de la Universidad de San Marcos, bueno, y las universidades de Cusco, ¿no? Donde enseña el curso de filosofía o de humanidades, ¿no? Que han tratado diversos temas, ¿no? Como el tema del indigenismo, etc., etc., ¿no? Gracias, Iván. Eso es cierto, es bastante importante que volvamos a leer a nuestros autores, a veces a la luz de nuevos documentos, ¿no? O a la luz de reinterpretaciones, no sé. Y también sumar a muchos autores, ¿no? Que están un poco escondidos por allí, sumarlos al canon, digamos, ¿no? Y poder también mirar otra vez a la historia de la filosofía en el Perú, que es muy importante. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias a todos por mirarnos en este canal de la Sociedad Peruana de Filosofía. Antes de terminar, quisiera contarles que se viene un taller de nuevo realismo, es un curso, en realidad, dictado por Gonzalo Ramírez. Va a iniciar este 21 de febrero. Va a constar de 5 sesiones. Se va a dar de entre las 8 y las 10 de la noche. Así que si quieren informes pueden escribir al 981-291754 o también escribir al inbox de la página de la sociedad. También se viene un coloquio dedicado a María Luisa Rivera de Tuesta, que se va a realizar entre el 27 y 28 de mayo. Y además María Luisa Rivera de Tuesta fue presidenta de la Sociedad Peruana de Filosofía, es importante mencionarlo. Así que pueden enviar sus ponencias hasta el 15 de abril a la página sp @sociedadperuanafilosofia.org.p. Encuentran la información en nuestro muro. Y finalmente, este próximo lunes, siguiendo con esta corriente de conferencias, va a haber una titulada Filosofía semiótica en el entramado de 4 formas de vida, a cargo de Óscar Quesada Maquiavelo. Él es filósofo, semiólogo y actual rector de la Universidad de Lima, así que los esperamos el próximo lunes 19 a las 7 de la noche por este canal. Y bueno, se van a venir más eventos. De hecho, también Iván está invitado a dar otro tipo de eventos a través de la sociedad, como siempre, ¿no? Las puertas están abiertas para ustedes, para dictar algún curso, para dictar alguna conferencia. Y bueno, van a chequear todo lo que se puede venir en nuestro muro principal. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas Chao, gracias, Carlos. gracias. Cuídese. Gracias.